Vamos a hablar de los más pequeños, vamos a hablar de lo que se llama TEL. TEL es el trastorno específico del lenguaje, que es algo que para muchas personas puede ser nuevo, aunque no lo es. Se trata de un retraso en el habla de los chicos que tiene un tratamiento. Por eso esta mañana vamos a conversar con la doctora Matilde Bonneveau. Ella es fonoaudióloga, pero además es especialista en neuropsicología infantil. Gracias por acompañarnos, doctora, esta mañana. Bueno. También contamos con la presencia de un neuropediatra. Hablamos del doctor Gabriel González. Gracias por acompañarnos también esta mañana. Va a ser muy importante poder hablar con los profesionales. Pero también contamos con el testimonio de una mamá. Ella nos va a acompañar y nos va a contar justamente del proceso de Felipe. Estamos hablando con Natalia Neves, que está acá con nosotros. Gracias por venir esta mañana. Para aquellas personas que dicen, bueno, pero ¿qué es el TEL? ¿No? Así como hay muchas palabras abreviadas, el TOC, el TEL. Bueno, el TEL, el trastorno específico del lenguaje, me gustaría que nos dieran como una definición. Doctor, lo invito a que nos informe. Bueno, en cuanto al término, durante muchos años se hablaba más de disfasia. El término actual es el trastorno específico del lenguaje. Cuando nosotros, lo primero que tenemos que aclarar que es un trastorno del desarrollo infantil. O sea, el problema está en los primeros años, cuando el niño tiene que adquirir el lenguaje oral. Por eso a veces decimos, la gente, así como la gente entiende que la dislexia es un problema del desarrollo del código lectoescrito, la disfasia o trastorno específico del lenguaje, que es el término adecuado, es un trastorno persistente en la adquisición del desarrollo del lenguaje, tanto en los aspectos comprensivos como expresivos. Hay procesos en que los niños no son todos iguales, no todos van a aprender a decir mamá, papá o a tener un vocabulario muy florido. Pero sí deben haber lineamientos donde uno se puede empezar a preocupar a cierta edad. ¿Cuándo sería, doctor? Y nosotros creo que del concepto más antiguo de que muchas veces el médico, el pediatra le decía, ya va a hablar, no se preocupe, venga en un par de años, hemos cambiado. Por eso digo, en las guías de evaluación del desarrollo infantil, ya que estos niños muchas veces son los padres, son los profesionales que trabajan en jardines de educación, o a veces es el pediatra el que canaliza eso. Entonces muchas veces siempre decimos, un niño que a los 18 meses no habla, no dice ninguna palabra, que tiene escasa intento de comunicación, así sea con el señalamiento, con la mirada, o que no dice frases prácticamente los 2 años, son niños que deben ser derivados a un equipo de evaluación más completo. No quiere decir que todos vayan a tener un trastorno específico del lenguaje, ya que, como decimos, es un diagnóstico persistente, que a pesar de la intervención y el tratamiento, el niño va mejorando, pero no es que sea solamente un tema de madurez, que luego alcance al resto de los niños y no tenga ningún problema. Ese es el diagnóstico diferencial con lo que es un retraso simple. Es el niño que demora un poco en hablar, pero contacta bien, se comunica, y a veces por la evolución propia, por la intervención de un especialista en la terapia del lenguaje, ese niño logra tener el desarrollo de los demás niños. Sí, además de la ansiedad que puede haber de la abuela, del tío, del hermano, que todos dicen, pero ¿qué pasa que no habla? Entonces generan todo una situación peor en las familias y inclusive se puede llegar a confundir con un niño autista o con un Asperger. En el trabajo de campo, doctora, una vez que le llega un chico con estas características, no siempre es de repente un caso puro, pueden tener otras situaciones que lo acompañan, ¿verdad? Sí, muchas veces esto se acompaña de trastornos, por ejemplo, motrices, a veces de memoria, a veces problemas de atención, es decir, hay muchas cosas, y lo afectivo, indudablemente que muchas veces hay un retraimiento, o hay agresividad, o hay otra sintomatología que se despliega por ese niño que de repente tiene deseos de hablar, pero, digamos, no lo logra, ¿verdad? Porque ahí hay una dificultad. ¿Y la genética cómo actúa en estos casos? Bueno, no hay una cosa, digamos, un gen único del cual uno pueda decir la alteración de este gen es el que ocasiona el trastorno específico del lenguaje, pero sí se sabe que hay una carga genética porque hay familias donde hay de repente tíos, padres, parientes cercanos que también tienen dificultad en el desarrollo del lenguaje. Entonces se sabe que ahí hay un factor que está, pero que todavía
es un misterio, lamentablemente. Lo interesante es saber que sí hay un tratamiento para mejorar, que es lo que nos importa, ¿verdad? Claro. Y que es un tratamiento en cómo se trata, chicos, en qué condiciones, con qué frecuencia la tienen que visitar, no sé. Bueno, habitualmente es derivado generalmente o por neuropediatra o por pediatra o de los mismos colegios que ven que el niño tiene dificultades en consolidar su lenguaje. Y bueno, allí entonces en general yo hago unas entrevistas primero con los padres. Importante lograr la confianza de los mismos para comenzar el tratamiento, que son los que van a habilitar al niño para que también él se entregue. Digamos que es una terapia que se comparte con los papás también. Sí, se comparte, sí, porque a nivel familiar hay que también apoyar el tratamiento. Y bueno, allí empiezan las entrevistas con el niño, generalmente como son niños muy chiquititos, son entrevistas de juego. Hay técnicas de estudio según la edad, ¿verdad? Pero claro, en general, yo cuando son muy chiquitos y casi no hay lenguaje, son observación del juego y de las conductas que el niño despliega durante el mismo, la expresividad, todo lo que él, digamos, tiene para mostrar. Y bueno, y muchas veces también, como yo les decía, hay trastornos a nivel motriz que ya se van observando. ¿Con qué prevalencia ve estos casos, doctora? Yo los recibo bastante frecuentemente porque, claro, hace muchos años que trabajo en... La mayoría. Y en el caso del doctor, que puede ver digamos, abanico más amplio, digamos. Los porcentajes son variables, anda alrededor entre el 7%, puede ser un poco más, un poco menos, de los trastornos específicos del lenguaje. Ahora, la consulta por el trastorno del lenguaje es más frecuente, porque muchas veces podemos ver niños con un retraso simple, claro, muchas veces podemos ver niños, que acá un poco lo que decía Matilde, que sean puros, que tengan solamente el trastorno del lenguaje, no es lo más frecuente. Habitualmente tienen asociado otros trastornos. El tartamudeo también es un tipo de disfasia, digamos, ¿no? Sí, ¿O no? Bueno, no. Es otro tipo de trastorno también del habla, más bien, ¿no? De la parte claro, del ritmo, de la cadencia del lenguaje, ¿verdad? Pero no tiene por qué estar asociado a la disfasia, es otro, ¿verdad? Es un trastorno de lenguaje puro. Esto es un trastorno del ritmo del habla, bien, de la cadencia. Y muchas veces sí tiene, digamos, como un componente de inseguridad frente a justamente al manejo de ese lenguaje, y entonces se hace un estudio del lenguaje muchas veces cuando se sospecha que en el fondo hay, digamos, factores como que están incidiendo para que el niño... Por eso la importancia del trabajo de los padres, y por eso me voy a ir a hablar justamente con la mamá, que está con nosotros acompañándonos. Les presento hace un rato a Natalia. Natalia, gracias por estar. Gracias a ti. Natalia es la mamá de Felipe, y imagino que en este trayecto hasta saber qué era lo que le pasaba a Felipe, debes haber pasado bastante mal, porque uno lo que quiere con un niño que es tu primer hijo, es que él hable y que haga las cosas como de libro, digamos, ¿no? Claro, sí, uno empieza a repasar esas famosas tablitas, ¿no?, de hito del desarrollo y bueno, ¿qué está pasando? Y la conciencia de que cada niño se desarrolla a su ritmo y hasta cuándo espero, ¿no? Y también esa tranquilización, ¿no?, del pediatra o de los familiares o de los amigos que dicen, bueno, tenemos que esperarlo, claro, él va bien, mamá porque es un no niño se ponga ansiosa, ya va a hablar, o de repente se involucra, como decía hace un rato, de repente la familia dice, bueno, pero ¿por qué no dice tal cosa? Yo me acuerdo que tu hermanito decía, porque siempre están las comparaciones que evidentemente no es lo más buscado, pero que uno cae en eso, ¿no? Sí, o siempre los casos de, bueno, el hijo de Menganito habló a los 3 años y después habló perfecto, pero bueno, ¿hasta cuándo esperar y cuándo empezar a preocuparse? Y es un periodo de muchas dudas y de no estar disfrutando al niño, ¿no? Porque uno está con la lupa observando cómo reacciona ante diferentes situaciones, si está reaccionando como debería decir el libro o no. Claro. Entonces, y en el caso tuyo, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, eso empezó al 1 año y medio, cuando veíamos que motrizmente se desarrollaba como uno naturalmente piensa que se debía desarrollar. Pero en el habla no aparecían las primeras palabras, no respondía a su nombre, cuando lo llamábamos no
no respondía. ¿Pensaste en algún momento que de repente no escuchaba bien o Sí, algo? claro, entonces los profesionales lo pueden decir mejor, pero llegar a un diagnóstico de TEL significa empezar a descartar un montón de otras cosas. Por ejemplo, lo primero es que no tenga problemas auditivos. Pero claro, todo ese proceso de descartar, ir descartando otras cosas, para la familia es muy desgastante, para el niño es muy desgastante, porque son niños muy chiquititos. Y bueno, cuando llega el diagnóstico es como un nuevo capítulo, ¿no? Bueno, de acá empezamos a trabajar por lo menos con una guía a que tenemos que apuntalar el tema del lenguaje, ¿no? ¿Y a qué edad pudiste diagnosticarlo en Felipe? Y nosotros empezamos con las sospechas, digamos, de que algo no andaba bien al año y medio y pudimos acercarnos a un diagnóstico a los 3 años. Que según me han comentado es bastante temprano, porque uno también empieza a sentir la culpa, ¿no? De por qué no me di cuenta antes, perdí tiempo, pero según todos los profesionales es muy importante la intervención temprana también. Entonces también el invertir tanto tiempo en descartar otras cosas antes de la intervención, como familia uno también lo desespera porque... Claro. Esta angustia por la que vos pasaste seguramente es lo que le pasa a muchas mamás y a muchos papás que también pasan por ese proceso que le dicen, bueno, ya va a hablar, no te pongas nervioso, qué sé yo. Pero sabemos que a raíz de que armaste una página web o un montón de información, te llegan un montón de consultas. Sí, por toda esta inversión de tiempo, ¿no? De investigación, de buscar por diferentes lugares, otros países, que hay como asociaciones de padres, de niños con TEL, que dan información. Bueno, dije, en realidad, con todo este acervo, ¿no? de información, tengo que ayudar a otros papás que están en esta misma búsqueda. Entonces inicié una página en Facebook que se llama TEL Uruguay y allí voy volcando experiencias como mamá, información que les sirve a las familias, ¿no? Tips de cómo acompañar este tratamiento, ¿no? Sí, que o hacen dar los con profesionales especialistas. como los que tenemos hoy, que de repente saben del tema, y entonces Exacto. acortás las distancias, básicamente. Acortás las distancias y le ahorrás tiempo a la familia, ¿no? Que tenga la información como concentrada, información que le puede ser útil. Y también un canal de que nos digan sus experiencias y sus frustraciones y qué les están pasando y tratar de orientarlos desde el parte de experiencia de mamá, ¿no? Claro. Si bien no es una enfermedad rara, no es un porcentaje tan alto, y sabemos que cuando hay de repente grupos de padres, como tú mencionabas, a veces se consiguen, bueno, no sé, con el Ministerio de Salud Pública o con instituciones, facilidades de cosas que de repente uno necesita. Sí, y apoyar a otras familias, ¿no? ¿Qué cosas son las que tú le pedirías de repente al Estado como ayuda para facilitar justamente información a otras familias o, no sé, ya sean materiales o no sé cuáles son las demandas, por ejemplo? Yo creo que en lo que como familia seguramente nos embarquemos en los próximos años es a tratar de ver en el sistema educativo de cómo incluir estos niños. Creo que en otros países hay mucho trabajo, mucho recorrido ya, con aulas especiales que acompañan al niño. Viene por ese lado, ¿no? De cómo incluir a estos niños que tienen una necesidad especial en la educación que está basada en la lectoescritura, que justamente es en lo que ellos claro, tienen que más les dificultad. puede generar dificultades cuando comienzan el sueño preescolar. Por eso el doctor nos decía que muchas veces las que prediagnostican son las maestras o las mamás, porque se dan cuenta que no rinde lo esperado, ¿no? Pero después es necesario un acompañamiento, ¿no? Institucional a lo largo de toda la escolarización del niño. Hay estudios en Canadá que hablan de la importancia del involucramiento de la familia, ¿no? Por eso un poco de armar esta página para dar información a la familia. Compararon 2 grupos, uno que recibía más terapia, ¿no? Más días a la semana, y otro grupo que recibía menos, pero que la familia estaba totalmente comprometida en ese tratamiento, hacía equipo con el fonoaudiólogo, el neuropediatra y con los maestros, ¿no? Con las personas que lo educan al niño en las instituciones, porque el niño donde pasa más tiempo es en la casa y en la escuela. Claro. Esa interacción les permite comunicarse y compartir avances y ver por dónde llegar. Exacto. También, ¿no? Entonces, la conclusión fue que los niños que avanzaban mejor eran este grupo que tenían un compromiso de la familia y de la institución educativa.
Buenísimo. Voy a cerrar con los doctores. Gracias por estar, gracias por crear esta página que va a ser de gran ayuda para muchas mamás y papás que seguramente se van a encontrar como tú en esa situación de ansiedad y no saber para dónde ir. Bueno, gracias a vos. Yo me quedé pensando con lo que nos decía Natalia recién, si durante este tratamiento, doctora, ¿esto se resuelve rápidamente o se puede arrastrar durante la escolaridad? Es como ella decía, lamentablemente, siempre depende del grado, ¿no? Porque es decir, hay desde los más leves, moderados y severos, ¿no? O sea, siempre dependiendo de esto, hay tratamientos que son más cortos y otros que se prolongan. En general, a lo largo de toda la escolaridad seguro, esto va a tener que ser acompañado, como ya decía, con distintos técnicos. Nosotros en general empezamos siempre con fonoaudiología y psicomotricidad, creo que el hijo de ella también así lo comenzó, para, digamos, fomentar todo lo que son las sensaciones que vienen a través del cuerpo, ¿verdad? Las sensaciones del cuerpo, del equilibrio, es decir, que acompañan todo lo que es la formación del lenguaje, ¿no? Y bueno, sí, es como tú decías, que son tratamientos generalmente largos. Por eso sería importante, por supuesto, implementar algún sistema de ayuda a las familias. Sin duda. Y además, otra cosa que ella dijo también es muy importante, es lo que yo decía, que es importantísimo el apoyo de la familia. Y ahí se ve perfectamente en dos casos símiles el que va rápidamente, o sea, no rápido, digo así, pero que evoluciona mucho mejor que el que no tiene el acompañamiento ese. Nos quedó clarísimo. Lo que me queda en el tintero, doctor, es ¿alguna situación, por ejemplo, traumática puede afectar a los chicos? Puede ser hasta el nacimiento de un hermanito, ¿no? Que se ponen celosos y hay como un retroceso. En el caso de estos chicos, estas situaciones de una mudanza o la pérdida de un familiar, que son situaciones estresantes, ¿pueden afectarlos agravando esta patología? Digamos, esto no es una patología emocional ni psicológica, es una patología en el cual, diríamos, es una alteración neurobiológica que está en el cerebro, en las áreas del lenguaje, que por factores genéticos y a veces ambientales no se desarrolla adecuadamente. Ahora, por supuesto, que todos los factores ambientales pueden influir a favor o en contra, ¿no? Acá teníamos un poco lo que contaba Natalia, creo que es la clave, porque hoy en día los tratamientos de estos niños, etapas tempranas y las formas severas, tienen que ser a veces hasta 20 horas semanales. ¿Y qué cobertura puede tener de un padre que pueda llevar tantas horas a un niño con estas dificultades tempranamente? Entonces es fundamental que se involucren, que puedan tener directivas y que puedan hacer, de alguna forma, no pasar a ser terapeutas, son padres, pero de alguna forma fomentar un poco más en la línea que están trabajando. Creo que es un elemento. ¿Qué es lo que vemos en esta mamá, ¿no? Que ha preparado tanto, estudiado tanto lo que pasó en el caso de su hijo, que lo está compartiendo y ayudando a otros papás? Y digo, y otra cosa importante, porque ella estaba un poco con su experiencia de ayudar a otros padres, de dar un poco una cantidad de tips, cosa que parece muy, muy útil. Y lo otro, que muchas veces lo que uno hace puede perder el tiempo en cosas que no son eficientes. Tiempo y dinero. Y lamentablemente en la medicina hay una enorme cantidad de gente que lo toma más como comercio y otra gente que en la ignorancia piensa que esto funciona. Entonces se pierde tiempo y muchas veces se dejan de hacer los tratamientos más eficaces y el resultado en general no es bueno, ¿no? Han sido muy amables, nos encantó hablar de esta temática, que si bien para mucha gente no era tan conocida y no tiene tanta prevalencia, pero para muchos papás que son sus hijos, en el caso de nuestra mamá, que era su primer hijo, se enfrentan a situaciones que les generan mucha ansiedad y que para cortar justamente estos procesos y poderlos preparar para la vida, sin duda que sirve y mucho el esfuerzo que estás haciendo. Así que te agradecemos muchísimo. Gracias por estar con nosotros, Natalia. Un placer. También le agradezco, por supuesto, al doctor Gabriel González y a la doctora Matilde. Quiero decir bien tu nombre, Bonnevaux. Muchas gracias a todos. Continuamos con más calidad de vida.